Hi, dear students. Okay, guess what? Today we're gonna work in the same topic. Remember last class we were discussing about simple past tense, and today we are going to do like a review about the same topic. Entonces vamos a repasar un poco más este tiempo del pasado simple. Two types of verbs are used in the simple past, regular and irregular ones. So don't forget that there are two kinds of verbs. Regular are the ones that you need to add ed, and irregular are the verbs that you find in a list. Okay, so regular verbs, to make a regular verb in the past tense, add, agregar ed to the base verb. For example, play, played, talk, talked, watch, watched. And here we have some examples of irregular verbs. Irregular verbs don't end in ed. They have different endings. For example, go, went, ir, have, had, tener. Entonces recuerden que los irregulares no terminan en ed. Entonces ellos por lo general los encontramos en una lista de verbos y para el pasado es la segunda columna. So for when we have to use verb to be in past, in simple past tense, okay. Be is an irregular verb with more than one conjugation in the past. I was, you were, he, she, it was, we were, and they were. So remember that last class I showed you that we have two different ways to use the verb to be in past. So they are was and were, ¿ok? Entonces acuérdense que tenemos dos formas. Antes era I am, ahora tenemos I was, he, she, it, is en presente, ahora ese is cambia was en pasado. Y con el resto de personas nos quedan were, la forma were. Es el único verbo que al conjugarse tiene diferentes modos de conjugarse. Here are some example sentences with be in the simple past. I was tired yesterday. Yo estuve o estaba cansado ayer o cansada. They were hungry this morning. Ellos estuvieron o estaban hambrientos esta mañana. Here is a list of common irregular verbs and their past tense forms. Entonces, esta es una parte de la lista. Recuerden que la lista tiene 3 columnas, pero como estamos hablando del tiempo en pasado, por eso únicamente aquí aparecen estos, algunos de ellos. Be, remember that can be was or were, depending of the subject. Can means poder, and the past of poder is could. Can, could, have, tener, had, the past, do, hacer, did, in past, go, ir, went, say, decir, said, take, tomar, coger, agarrar, took, make, hacer, made, know, saber o conocer, knew, eat, comer, ate in past, run, ran, correr. Now that you have the verbs you can use, here's the structure to form the simple past. Entonces ya como tenemos un poco claro que hay unos verbos que cambian en la forma de pasado y hay otros verbos que simplemente al agregarles ed ya nos quedan en pasado, entonces teniendo eso en mente ya podemos comenzar pues a jugar y hacer oraciones con el simple past tense. So you can form this verb tense with this structure. So remember the order of the sentence basically is the same. Subject goes in the first place, then the verb, but in this case the verb goes in past. Entonces el verbo, recuerden que como estamos hablando en pasado, pues el verbo obviamente va en pasado. And then the object or the complement or the rest of the sentence, okay? So here are some examples. Regular verbs. I played basketball. Regular because ends in ed. I played basketball. She finished ed.
the game. Ella terminó el juego, yo jugué béisbol. Baseball, okay? So, irregular verbs. He went home. Él fue a casa. They ate lunch. Ellos almorzaron. The verb is the same for all subjects. So fortunately here in the past, we don't need to think about the third singular person or I mean, whatever. So you don't need to complicate in this tense because whatever the person could be, just you need to add the verb in past. Entonces acá no tenemos el problema de pensar si es tercera persona, si no lo es, qué regla lleva. Entonces afortunadamente para todos los sujetos el verbo va de la misma manera. She played, they play, I ate, we ate. Now let's see when to use the simple past verb tense. Entonces vamos a mirar cuándo se utiliza, cuándo podemos utilizar este tiempo gramatical. Completed actions in the past. Use the simple past to talk about actions that are finished in the past. Entonces, algo que ya quedó en el pasado, que una acción que ya terminó y quedó en ese tiempo. For example, she went to the movie theater yesterday. Entonces, ella fue al cine, al teatro, ayer. He ate breakfast at 8:30 this morning. Entonces, aunque fue esta mañana, hace parte del pasado porque fue una acción ya completa, terminada. Susan finished her homework last night. Entonces, Susan terminó su tarea, ¿cuándo? Anoche. So, it's a complete action, okay? Completed action. Another use is past status. Use was and were to talk about past status. He was a teacher 5 years ago. He is not anymore. He was a teacher 5 years ago. He is not anymore. So it means that nowadays it has maybe a different profession. Entonces, esto lo vamos a utilizar el verbo to be para estados y algo que hoy en día no es. Él era un profesor a este tiempo, hace 5 años, pero ya no lo es. They were tired last night, estaban cansados anoche, quiere decir que en este momento no. It was hot last week, entonces hacía calor la semana pasada, now it is cold, okay? So, for past status, okay? So, another possible use is past routines. Activities that happen many times in the past also use simple past. Entonces, para actividades que suceden con mucha frecuencia, que se repiten, en el pasado también podemos utilizar este tiempo. Entonces, I work every day last week. Entonces, yo trabajé todos los días la semana pasada. Something that happens every single day, okay? Monday, Tuesday, Wednesday, and so on. She watched television very often when she was a child. Entonces, ella vio televisión con mucha frecuencia cuando era una niña. The kids always walked home from school. Entonces, los niños siempre caminaron a casa desde el colegio. So, those are like repeated actions. Simple past questions. Entonces, aquí ya vamos a hablar un poco de la estructura para hacer una pregunta. Estábamos hablando en la forma afirmativa. So, remember that we have the option of yes, no questions. Yes, no questions in the simple past are like questions in the simple present. You can ask did questions and be questions. Entonces, recordemos que nosotros en el presente hablábamos sobre preguntas de sí o no, ¿sí? Y lo mismo va a suceder con el pasado, solo que ya no vamos a utilizar ni do, ni does, sino en este caso nuestro auxiliar del pasado va a ser did, para preguntar. Entonces dice que podemos hacer preguntas con did o podemos hacer preguntas con be. ¿Y por qué preguntas con be? Because don't forget that be is our superhero verb and he doesn't need did. ¿Sí? Entonces el verbo to be, acuérdense que no necesita este did. Él solito puede hacer las preguntas o puede negar. Use did to form questions with other verbs. Did
subject plus base verb. Entonces acá para la pregunta, acuérdense que iniciamos, podemos comenzar con el did, el sujeto y el verbo, pero ya no en pasado, ¿sí? Sino el verbo en la forma básica. Did you eat yesterday? Entonces acá tenemos los auxiliares que inician nuestra yes, no question, el sujeto y los verbos que no están conjugados en pasado. Did she watch the movie? Did Charles leave? Use did with all subjects. So no problem, you don't need to think about the subject because with all of them you need to use just did. Entonces con ellos, con todos los sujetos simplemente vamos a utilizar, podemos utilizar el mismo did del pasado. Did they walk to the store? Did you finish the game? Did she like the book? Did Greg and Tony play soccer last night? Entonces, ellos jugaron fútbol anoche. ¿Le gustó el libro? ¿Terminaste el juego? ¿Ellos caminaron a la tienda? Also, make sure the verb is in the simple form. After did, the verb is in present form. Entonces, no olvidar que como ya tenemos el auxiliar did, los verbos van en la forma básica o en la forma infinitiva o en presente, ¿ok? Did Sandra and Jim go home? Ellos fueron a casa. Did she buy new shoes? Ellos compraron nuevos zapatos. To answer these questions, use the following two options. Entonces, para responder una yes, no question, pues simplemente podemos decir, yes, I did, or no, I didn't. Lo único que va a cambiar es el sujeto dependiendo de quién me hablan en la pregunta. Entonces me explico. En esta pregunta, ¿did Sandra and Jim go home? Me está diciendo que si Sandra y Jim fueron a casa, que si ellos fueron a casa, yo puedo decir, yes, they did, o yes, Sandra and Jim did, o no, they didn't, ¿sí? Si ellos fueron o no fueron. Regarding to the second example, did she buy new shoes? Yes, she did. O no, she did not o didn't. ¿Sí? Entonces, para responder yes, no question de forma simple, pues utilizo el sujeto, menciono sí o no, y agrego el auxiliar si es afirmativo o si es negativo, obviamente con el not. Here is an example conversation with questions using did. Tom, did you bring your jacket? ¿Trajiste tu chaqueta? Kelly, no, I did not. Did you bring a sweater? Yes, I did. Entonces acá vemos cómo de preguntas sencillas podemos responderlas, las yes, no questions, así, de forma simple, rápida y sencilla. Ok, questions using be. Use the verb be with adjectives and nouns. Entonces el verbo to be siempre lo vamos a utilizar cuando utilizamos un adjetivo, adjective or noun. Be is a verb, so you don't need another verb. Here is the structure. Entonces acuérdense que be es el superhero verb, el superverbo, el nuestro héroe, y él no necesita un auxiliar ni tampoco otro verbo adicional para el pasado simple. Be in past, of course, because we are talking about a past, subject, and then the adjective or the noun. Here are some examples. Were you hungry last night? ¿Estuviste tú hambriento o hambrienta anoche? Was she a teacher last year? Entonces, ¿era o fue una profesora el año pasado? Was it cold last week? Entonces, que sí, estuvo frío la semana pasada. So, remember that the superhero verb goes at the beginning of the question because it's a question. And in this case, we don't use did because were or was is our superhero verb, right? So, be is conjugated as was or were, as we already
noticed previously. Okay, if we want to make questions with double H questions in the past are the same as WH questions in the present. Entonces, el mismo orden que nosotros aprendimos para la estructura del presente, utilizando cualquier pregunta de la WH, cuándo, dónde, quién, por qué, qué, es lo mismo que vamos a utilizar en el pasado. Es exactamente el mismo orden, solo que ahora estamos utilizando did. Ya no usamos ni do ni das, solo did. They are formed as follows. WH plus it plus subject plus verb. Here we have 3 examples. Where did you go last night? ¿A dónde tú fuiste anoche? What did you eat for breakfast yesterday? Entonces, ¿qué comiste en el desayuno ayer? When did you wake up this morning? Entonces, ¿a qué horas tú te despertaste esta mañana? And it's basically the same using verb be. WH plus was or were, si ya no utilizamos el did, porque si estamos utilizando el superverbo, pues él es el que va allí. Cualquiera de los dos, dependiendo del sujeto que tenemos. Luego el sujeto. Y ya no vamos a utilizar verbo, porque pues el verbo es el mismo superhero verb. Y luego el noun or adjective. Algunos ejemplos. Where was the party last night? Entonces, ¿dónde fue la fiesta anoche? When was the game yesterday? ¿Cuándo fue el juego de ayer? Who was the champion at the tournament? Entonces, ¿quién fue el campeón en el campeonato, sí, en el juego, en la competencia? Here is a sample conversation with WH questions in the past. Entonces, acá tenemos una conversación en pasado y fíjense cómo se utilizan las WH questions. Hi, Doug. How was your weekend? It was good, thanks. What did you do? I went to a restaurant for dinner. Where did you go? I went to Super Pizza. How was it? The pizza was delicious. Entonces, si se fijan acá, utilizaron 3 preguntas con WH questions, todas ellas en pasado, una con el verbo to be. Entonces, ¿qué? El auxiliar, tú hiciste el verbo hacer. ¿Qué hiciste? Fui al restaurante a cenar. ¿A dónde? Sí, el verbo. ¿A dónde tú fuiste? ¿A dónde fuiste? Fui a este lugar. El pasado de go, fíjense. How was it? Entonces, ¿cómo estuvo eso? The pizza was delicious. Entonces, fácil, ¿no? La idea es practicar y siempre seguir el mismo orden. Simple past negative sentences. Entonces, vamos a mirar un poco la forma negativa. There is a special structure to use when making negative sentences in the statements or in the past. Entonces, cuando vamos a negar, entonces hay una estructura especial. Vamos a ver de qué se trata. There are 2 types of negative sentences with simple past. Entonces, hay 2 tipos de oraciones en negativo, una con did y la otra con be. Una con todos los verbos regulares e irregulares y una solo para cuando necesitemos hablar de be. Vamos con las de did. Subject, did, acompañado de no, es decir, nuestro auxiliar de pasado, más el not, y luego el verbo but in the base form. Entonces el verbo ya no en pasado. Some examples, I did not eat yesterday. Entonces, I did not, yo no comí ayer. Entonces este verbo me lo está negando el did not. She did not wear a hat last night. Entonces ella no llevaba puesto un gorro anoche. We did not go to a restaurant. Nosotros no fuimos a un restaurante. Did not is contracted as didn't. Entonces nosotros podemos utilizar did not or the contraction is didn't. You can use both of them
remember that this is informal and formal way. So, he didn't listen to the teacher. Él no escuchó. He didn't listen to the teacher. Él no escuchó al profesor, a la profesora. We didn't go to the concert. No fuimos al concierto. In past. Now, here we have we did. Now we be. Superhero verb. Be is conjugated as was and were. These negative sentences are used for past status. Subject, be plus not para adjective or noun. Entonces acá ya no utilizamos el did, ¿sí? Sino como es nuestro verbo superhéroe, entonces él es el que va con el not. I was not tired yesterday. Yo no estaba cansado o cansada ayer. We were not quiet in class. No estuvimos callados en clase. Jeremy was not awake at 7 a.m. this morning. Entonces, Jeremy no estaba despierto a las 7 de la mañana. Simple past time phrases. Entonces, aquí hay algunas expresiones del pasado, como ago, la pronunciación es ago. Este ago significa hace. Entonces, acá algunos ejemplos. He arrived 30 minutes ago. Él llegó hace 30 minutos. Este ago siempre va después de la expresión de tiempo. She lived in San Francisco 5 years ago. Ella vivió en San Francisco hace 5 años. They left 2 hours ago. Ellos salieron hace 2 horas. Si se fijan, entonces, obviamente estamos utilizando el pasado, ¿sí? Cuando utilizamos hace, esta expresión de hace, es algo que ya ocurrió. Tenemos una expresión también last. He worked at McDonald's last, entonces como la última parte en donde él trabajó fue McDonald's. They ate Italian food last week. Entonces, la semana pasada nosotros podemos decir last week, last month, el mes pasado, last year, el año pasado. Entonces, podemos combinar estas expresiones de pasado para referirnos al tiempo. Este es un pequeño ejemplo. De pronto les queda fácil memorizar. So, if you look at your left hand, su mano izquierda, you can memorize here. If you want, remember that WH question is optional to make a question. Entonces, cuando queremos hacer una pregunta, este WH question is optional because it's just if you need to ask or if you require more information. Entonces, es si ustedes necesitan averiguar por una información adicional, como por ejemplo, en dónde, qué, por qué, cuándo, quién o cómo. Entonces recuerden que son opcionales y si lo utiliza irían en el primer lugar de la question. Después de este, ¿qué iría? El auxiliar. Antes habíamos hablado del pasado, perdón, del presente. Entonces, en el presente podíamos utilizar o el auxiliar do o el auxiliar das para terceras personas. Y en este caso estamos hablando del pasado, entonces estamos utilizando did, ¿sí? Entonces, where, did, for example, después del auxiliar, vamos a utilizar el subject, nuestro sujeto. So remember that we can use any of those subjects according to your need. Entonces podemos utilizar alguno de esos sujetos. Luego del sujeto iría nuestro verbo. But this verb, don't forget that goes in the first or base form. Entonces iría en la forma básica o en la forma infinitiva o en presente, pero no en pasado porque ya iría nuestro auxiliar. And the question mark or if you need any complement o si necesita algún complemento. También, esto para que lo tengan en cuenta. Entonces es la estructura que acabamos de ver con los verbos regulares. Entonces tenemos el sujeto en la forma afirmativa, el verbo
en pasado con ed o de, ¿sí? Hay algunos que terminan en de, recuerden que de, si el verbo ya tenía e, como loved, ¿sí? Que ya tiene la de, danced. En la forma negativa, entonces el sujeto, el didn't o el did not, y con el verbo, pero el verbo en presente, ya no en pasado, y esto que es opcional, el auxiliar, el sujeto y el verbo, ya no en pasado. Un ejemplo, Sarah studied English 2 days ago. Sara estudió inglés hace 2 días. Sarah didn't study English 2 days ago. And a question, why did Sandra study English 2 days ago? Si yo le quitara esto, did Sandra study English 2 days ago, nos quedaría en una yes, no question, ¿sí? Si le quitáramos el por qué. Tenemos algunas palabras que nos sirven para crear oraciones en pasado cuando nos referimos al pasado. Yesterday, ayer. 2 days ago, 3 days ago, a week ago, hace una semana, 2 years ago, hace 2 años, whatever you need. Last week, last month, last year, el año pasado, el mes pasado, in March, in April, in January, in 2003, when I was younger, cuando era joven, cuando yo era joven. Y en los verbos irregulares, entonces tenemos el sujeto y el verbo de la segunda columna, porque el de la primera, recuerden que es presente. En la negativa tenemos el sujeto, el didn't o el did not para negar, pero ahora el verbo de la primera columna y tenemos esto que es opcional, el did, el sujeto y obviamente el verbo de la primera columna porque el did ya nos está diciendo que es en pasado. Un ejemplo, Carlos went to the supermarket yesterday. Entonces, Carlos fue el verbo en pasado, como aparece en la segunda columna. Carlos didn't go to the supermarket yesterday. Entonces, acá estamos negando el verbo ir y el verbo vuelve a su estado en presente. Carlos didn't go to the supermarket yesterday. Y en este caso, when did Carlos go to the supermarket? ¿Cuándo Carlos fue al supermercado? Entonces, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me la pueden hacer en este momento. Ok, so, see you.